Anteriormente, en Peligros del Alma, el orgullo es tan letal que ya destruyó a miles de siervos de Dios. Muchos, al ver el éxito de su ministerio, iglesia llena, elogios frecuentes a su prédica, empezaron a pensar que todo provenía de su capacidad personal y a futuro fueron destruidos. Peligros del Alma. Episodio de hoy: Malicia, el gusano espiritual. Con seguridad, cuando usted era niño, su mamá decía: niño, deja de comer chatarra, te van a salir lombrices. Ese consejo materno nunca tuvo tanta relevancia como hoy en día, tratándose de un peligro que corremos con nuestra alma. Alguien con gusanos incluso puede comer alimentos esenciales y saludables, pero aún así se debilita. Eso sucede porque el gusano que está dentro de ella consume las vitaminas y le quita todo lo bueno al alimento. Pues bien, así también es la malicia, un gusano espiritual que se ha propagado en muchos. Él devora del corazón lo que es bueno y solo permite que se quede lo malo dentro de él. Él ensucia sus ojos, ensucia sus pensamientos, ensucia su alma. Así como el gusano se contrae por el contacto con algo contaminado, la malicia entra por medio del contacto con personas que ya están contaminadas. Una vez portadora, la persona empieza a tener malos ojos contra las personas, la iglesia y la obra de Dios. Lo que antes era algo santo para ella, empieza a ser impuro. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En los últimos años ha surgido en todo el mundo un movimiento llamado los desiglesiados. Ellos creen que no necesitan ser parte de una iglesia para vivir la vida cristiana, pues afirman que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Por lo tanto, no hay por qué estar en una iglesia física. También afirman haberse decepcionado con la iglesia, líderes y personas del medio cristiano. Esa nueva estrategia satánica tiene como objetivo convencer que incluso lejos de la iglesia podemos estar cerca de Dios. Sin embargo, lo que encontramos son personas resentidas, llenas de odio y que trabajan sin darse cuenta al servicio del mal para encaminar a otros al mismo camino. Algunos, oyendo esas enseñanzas, terminan saliendo y más tarde, cuando lo notan, no están ni en la iglesia ni mucho menos con Dios. Si analizamos la vida de Jesús en la tierra, vemos que Él siempre procuraba acercar a sus discípulos y cuando les designaba misiones, no les permitía ir solos, sino de dos en dos, pues sabía que el riesgo de caer en las trampas del mal sería mayor. Jesús también sabía que en medio de los discípulos había un traidor, pero eso no le impidió reunirlos. Si Él se fijara en eso, no continuaría su obra en este mundo. Imagine, si en medio de 12 uno era tinieblas, ¿qué decir en medio de 100, 500 o 1000 personas? Es claro que estar dentro de la iglesia no significa que la persona es de Dios, pues muchos están en ella y viven una vida opuesta a las sagradas escrituras. Lamentablemente, en nuestra caminata cristiana encontraremos escándalos y malos testimonios de los que no nacieron de Dios. Sin embargo, si nuestros ojos se mantienen en Jesús y nuestra vida en el altar, nada de eso nos derribará. Todo lo que el diablo quiere es sacarnos del altar, pues sabe que mientras estamos unidos en el brasero, estaremos encendidos, como brasas vivas e intocables. Pero cuando nos apartamos de él, nos apagaremos poco a poco y fácilmente seremos destruidos. ¿Acaso alguien ya vio una brasa manteniéndose encendida estando sola? Fijarse solamente en Jesús es la única medicina capaz de combatir a ese gusano y de esa manera nos conservamos puros como un niño. Un día, Dios envió al ángel Gabriel para visitar a María y decirle que ella sería la mamá de Jesús.
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y que mantenga nuestros ojos cerrados para toda y cualquier malicia. En el siguiente episodio, la falsa sensación de bienestar ha llevado a muchos a caer en picada.